Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del mundo financiero. El día de hoy quería hablar un poco sobre la macroeconomía, que es lo que respecta al funcionamiento de la economía de un país particularmente. La economía la podemos dividir en microeconomía, que sería nuestra economía doméstica, la macro, que corresponde a la del país, y la economía internacional, que precisamente habla de las economías del mundo. Pero hoy yo quería hablar sobre la macroeconomía, que básicamente tiene dos cuestiones muy importantes, que son el problema de la inflación y el problema del desempleo. Respecto del desempleo, los economistas clásicos decían que era algo que debía de corregirse por sí solo mediante el mercado, mediante la oferta y la demanda. Es decir, que si había gente desempleada era porque no era necesario. Ahora bien, una persona desocupada o una persona sin empleo también hace que el consumo caiga, porque al no tener poder adquisitivo no puede comprar bienes ni puede consumir servicios, y hace que se origine un subconsumo en la economía de su país. Dada esta circunstancia, uno podría decir, si en vez de a tantas personas pagarle una cantidad de salario se le pagara menos, podría emplear a todas las personas. Pero hay una cuestión que es lo que decía Keynes, que los salarios no son flexibles hacia abajo, por lo tanto uno se acostumbra a un nivel de salario y nunca se va a acostumbrar a un nivel más bajo. Ante esto, y para explicar cuál es el problema de la economía en términos de inflación y desempleo, Keynes elaboró su teoría general, y para eso yo me voy a remitir a un gráfico que hace alusión a una bañera, en la cual yo voy a tratar de explicar cómo funciona una economía en términos de inflación y desempleo, cómo es que funciona una economía de un país con esa bañera. Así que vamos al gráfico. Podemos ver que tenemos una bañera y hay un nivel de agua, digamos. Ese nivel representaría en una economía el empleo o la actividad económica que hay en ese país. En la parte superior del lado izquierdo tendríamos lo que sería cómo podemos llenar esa bañera, es decir, el gasto del gobierno. El gobierno gasta dinero y eso hace que se ocupen más puestos de trabajo, ¿sí? Del lado derecho tenemos los gastos de inversión, que también fomentan el puesto de trabajo y a la vez activan la economía. En la parte de abajo tenemos cómo ese dinero que entra por el gasto del gobierno en la inversión sale de esa bañera, digamos, para explicarlo de una manera, o sea, sale de la economía, que son los impuestos y son los ahorros. Ahora, ¿por qué se da la inflación en este caso? Bueno, básicamente porque en la parte de arriba el gobierno gasta mucho, o sea, hay mucha cantidad de billetes en la economía, y de alguna manera eso hace que suba el nivel del agua, o sea, suba la inflación. Y en el caso de los impuestos, o sea, el gobierno podría regular esa inflación subiendo los impuestos. O sea, el gobierno podría de alguna manera hacer que baje esa inflación con la suba de impuestos y de esa manera saca dinero de la economía. Por otra parte, del lado de la inversión, al haber más gastos, o sea, al haber más inyección de dinero en la economía, se ocuparían más personas, suben los niveles de empleo y se activa la actividad económica. Si el gobierno decide subir las tasas de interés, las inversiones no van a ser tan tentadoras, o sea, no va a convenir invertir para hacer un negocio, entonces la gente va a tener más capacidad de ahorro y se va a producir desempleo, porque básicamente no va a haber actividad económica, por lo tanto no va a haber puestos de trabajo. Este simple gráfico demuestra cómo funciona una economía. El gobierno regula tanto el desempleo como la inflación mediante el gasto y a través de la inversión, que es fomentada por las tasas de interés. La manera en que salen los billetes son los impuestos, si son altos o son bajos. En el caso de que sean altos van a salir mayor cantidad de billetes, en el caso de que sean bajos la gente va a consumir más, y lo mismo ocurre en el caso del inversionista, que va a tener más ahorro al no colocarlo en su inversión, no va a generar puestos de trabajo y tampoco la economía se va a reactivar en el largo plazo. Tal vez tenga más poder adquisitivo en su momento, decida consumir en otras cosas, pero no va a alentar la inversión
lo que va a generar nuevos puestos de trabajo y así poder activar la economía, porque recordemos que los trabajadores también son quienes activan la economía a través del gasto. Una persona desocupada no gasta, y un gasto que no se hace en la economía influye en la actividad económica. Así que bueno, este breve gráfico nos sirve a modo de síntesis para ver cómo funciona una economía de un país. Básicamente esto es así. En conclusión, podemos decir que el gobierno controla la economía graduando todos los gastos de consumo, los gastos de inversión, los gastos de gobierno y fundamentalmente manejando la tasa de interés.